Se menciona el libro de la vida, un registro celestial donde están escritos los nombres de quienes recibirán la vida eterna. Este libro aparece desde el Antiguo Testamento, como en Éxodo 32, cuando Moisés le pide a Dios que lo borre de este libro si no perdona a su pueblo. También se menciona en Salmos y en Filipenses 4, mostrando que Dios conoce y cuida a los suyos. En el Apocalipsis, el libro de la vida adquiere un papel crucial. Solo quienes estén escritos en él entrarán en la Nueva Jerusalén. En Apocalipsis 20 se dice que quien no esté inscrito será juzgado en el lago de fuego, mientras que en 21 asegura que los redimidos tendrán entrada al cielo. Este libro no solo es un símbolo de esperanza, sino también un recordatorio de la importancia de caminar en fe y obediencia a Dios. ¿Te has preguntado si tu nombre está en ese libro? La Biblia enseña que la fe en Jesucristo y la gracia de Dios nos aseguran ese lugar especial. Conocido como el libro de la vida del Cordero. Vemos en el Antiguo Testamento que el libro de la vida se refiere a un registro divino de los justos, aquellos que han vivido de acuerdo con la voluntad de Dios. Se menciona en pasajes como Éxodo 32:33, Salmo 69:28 y Daniel 12:2. En el Nuevo Testamento, el libro de la vida se asocia con la salvación en Jesucristo. Se menciona en Apocalipsis 3:5, Apocalipsis 20:12 y Apocalipsis 21:27. En estos pasajes, el libro de la vida contiene los nombres de aquellos que han sido redimidos por la sangre de Cristo y que tendrán vida eterna. Dios mantiene buenos registros. Él conoce a los que son suyos y ha puesto los nombres de sus hijos permanentemente en su libro. Capítulo 10, versículo 20 dice: Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. A algunos les puede importar, a otros no, pero creo que a todos nos debe importar si nuestros nombres están escritos en los cielos o en el libro de la vida, pues al fin y al cabo esto es lo que más importa. Surge una pregunta: ¿realmente se puede saber si mi nombre está escrito en los cielos? Otra pregunta: ¿puedo saber si el nombre de otra persona está escrito en el libro de la vida? Presta mucha atención porque hoy creo que lo puedes descubrir si me acompañas hasta el final de este mensaje. Tenemos dos cosas importantes aquí: los nombres que están escritos en los cielos y en el libro de la vida. Filipenses capítulo 4 versículo 3 dice: Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente y también los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Apocalipsis capítulo 13 versículo 8 dice: Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Apocalipsis capítulo 3 versículo 5 también dice: Al que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Los nombres de todos los creyentes están registrados en el libro de la vida. Este libro simboliza que Dios conoce a quienes le pertenecen. A los tales se les garantiza la inscripción en el libro de la vida que se presentará ante las huestes de los cielos como pertenencia de Cristo. Como su nombre lo indica, esta es la lista de los vivos delante de Dios, de los salvos, de los redimidos y de los perdonados. ¿Está entonces ese libro tan por encima de nuestro alcance actual que prácticamente no tenemos nada que ver con él? Si es así, ¿por qué se menciona con tanta frecuencia? Sin duda, hay una forma en la que podemos obtener una idea de su contenido. El Señor, por así decirlo, escribe un duplicado de Él en el corazón y la vida de su pueblo. Estar escrito en el libro de la vida es estar incluido entre aquellos que realmente viven. Y para saber quién realmente vive, la Biblia dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Primera de Juan capítulo 5 versículo 12. No es en vano que sea el libro de la vida del Cordero. En su carácter de Cordero, es decir, del sacrificio por los pecados del mundo, inmolado por todos nosotros, Jesucristo ha hecho posible que se escriban nombres en esas páginas. Estar inscrito en el libro de la vida es también que nuestros nombres estén escritos en los cielos. Cristo dijo:
Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Lucas capítulo 10, versículo 20. ¿Qué significa tener nuestros nombres escritos en el cielo? Significa que somos ciudadanos de la ciudad celestial. La expresión metafórica, sus nombres están escritos en el cielo, significa que fueron reconocidos por Dios como sus hijos y herederos, como si hubieran sido inscritos en un registro. El nombre escrito en el cielo implica que el verdadero suelo nativo del hombre es donde está escrito su nombre. Está escrito en el registro de la comunidad a la que pertenece. Cristo dijo: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Juan capítulo 17, versículo 16. El cielo se compara aquí con una ciudad en la que se mantiene una lista o registro de todos los ciudadanos. La pregunta central de este mensaje es: ¿está mi nombre escrito en los cielos? ¿Cómo puedo saber si mi nombre indigno está escrito en el cielo? ¿Quién puede abrir y leer los registros del cielo y mostrarme si mi nombre está registrado allí? Este es un secreto que puede descubrirse, porque todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo pueden distinguirse por su carácter y por los frutos que manifiesten en su vida mientras estén en la tierra. Para saberlo hay que buscar evidencias. Si tu nombre está escrito en los cielos, habrá evidencias. ¿Cuáles son esas evidencias? Primero, todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo tienen la mirada puesta en el cielo. Colosenses capítulo 3 versículo 2 dice: poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Son profundamente sensibles a la vanidad de todas las cosas terrenales y solo el cielo es una porción y felicidad suficientes. Todos los que están registrados como ciudadanos celestiales tienen una estima alta por lo celestial y eterno. Segundo, todos los que tienen sus nombres escritos en el cielo tienen una naturaleza celestial, una naturaleza muy diferente a la de los hombres de este mundo y como la de los ciudadanos del cielo. Segunda a los Corintios capítulo 5 versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Tercero, todos los que tienen su nombre escrito en el cielo tienen un amor peculiar por todos sus conciudadanos que son herederos del cielo. Los aman como miembros de la misma ciudad que ellos mismos. Primera de Juan capítulo 3 versículo 14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Cuarto, si sus nombres están escritos en el cielo, el principal negocio y preocupación de sus vidas es obtener interés en el cielo. Mateo capítulo 6, versículo 33 dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Quinto, si sus nombres están escritos en el cielo, esta es la mayor causa de gozo que posiblemente puedan tener. Un gozo que puede devorar cualquier otro gozo. Gálatas capítulo 5 versículo 22 dice que el fruto del espíritu de aquellos que son del cielo es gozo. Sexto, se evidencia en lo que buscan. Si sus nombres están escritos en el cielo, siempre buscarán una ciudad que tenga cimientos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 10 dice: porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hay nombres escritos en el cielo que son desconocidos en la tierra. Si nuestros nombres están escritos en el cielo, poco nos importa si están escritos en otro lugar. Estar escrito en el cielo es algo supremo. Está muy por encima de todos los nobles terrenales, como las estrellas están por encima de las cimas de las montañas. Ser escrito en el cielo es inmortalidad. Lo más importante para cualquier persona es que su nombre esté escrito en los cielos, y solo el Padre por medio de Jesucristo puede ponernos allí. Y todo el que está allí ha tenido que aceptar a Cristo como Señor y Salvador. Te pregunto, ¿ya lo hiciste? ¿Crees que tu nombre está escrito en los cielos? Si es así, regocíjate y alégrate grandemente por ello, pues no hay nada más grande que eso.
Dios te bendiga grandemente. Si este mensaje ha sido de edificación para tu vida, te invito a que lo compartas, suscríbete y síguenos, y no olvides dejar tu... No le dice al ángel, llama a la lista. El ángel empieza a llamar la lista. Y cuando llamaban la lista, a la derecha aquellas personas se ponían, y los que no estaban escritos en ese libro, hermanos, se paraban a la izquierda. Y preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Ella estuvo ayunando en el monte de oración y Dios le reveló de aquellos que están en el libro de la vida y aquellos que no están. Pero sabes, por esta razón, presta mucha atención a este video. ¿Por qué mi iglesia no se preocupa que su nombre esté brillando en este libro? Hermanos, el ángel empezaba a llamar. De la gente que había multitudes, eran pocos que estaban registrados en aquel libro, hermanos. Eran muy pocos. Y la gente que no estaba registrada, hermanos, empezaba a gemir y a llorar y a lamentarse. Era una desesperación, iglesia. Se sentían, hermanos, desesperados aquellos hombres y mujeres al ver que su nombre no estaba escrito en ese libro. Y el anciano les hablaba y les decía: es que en estos tiempos mi iglesia no se preocupa de estar conmigo un día en mi presencia. El anciano empezaba a hablar y decía: es que mi pueblo no tiene el mayor interés de estar un día conmigo, que por un momento cuando vienen a mi casa solamente allí se recuerdan de mí, decía aquel anciano. Solamente allí se recuerdan de adorarme, solamente allí se recuerdan de servirme. Pero cada quien cuando va a que sus haceres se olvidan de mí, me decía. Que solamente cuando están en mi casa se recuerdan de vivir mi palabra. Pero cuando regresan a sus cosas que tienen que hacer, se olvidan, decía aquel anciano. Y mucho de mi pueblo, de mi iglesia, no se preocupa que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Hermano, eran muchas personas y eran pocos, iglesia, eran pocos que estaban registrados en ese libro. Y cuando me acerco al anciano y le digo: ¿qué es esto? El anciano me dice: es que en el corazón de mi pueblo habita el cananeo. En el corazón de mi pueblo habita el eteo, el amorreo, el jebuseo. Y me habla a través de su palabra, iglesia, que está en Éxodo capítulo 33, verso 2. Dile a mi pueblo, me decía, que saque de sus corazones el eteo, el fereceo, el jebuseo que hay dentro de sus vidas. Que en estos tiempos mi pueblo, solo pido a mi pueblo, decía aquel anciano, solo pido a mi iglesia que me ame, que me busque con un corazón íntegro, que se acerquen a mí pero con un corazón sincero, y que se preocupen, diles, de vivir en santidad, mas no en el pecado. Hermanos, esas personas desesperados, los que no estaban registrados en ese libro, hermanos, empezaban a rasgarse, a desnudarse delante de la presencia de Dios, iglesia. Hermanos, empezaban a sacar, a romper todo lo que tenían, diciendo. Y aquel anciano decía: que es que yo quiero un corazón limpio y puro. El anciano que les hablaba, que esa persona le decía: rasguen sus vestiduras, límpiense, purifíquense, lávense. Aquel anciano hablaba a aquellos que no estaban registrados en ese libro, iglesia. Y eran pocos, hermanos, que estaban registrados en el libro de la vida. Cuando el anciano, hermano, se levanta
Empieza a flamear, hermano. Tiene un manto muy hermoso. Brillaba el manto. Empieza a flamear, iglesia. Flamea bien fuerte, hermanos. Vas. Empieza a flamear, hermanos. Y da un sacudón así. Empieza a flamear, hermano, con ese manto. Y empiezas, no, hermano, hermano, un sonido pero terrible. Y cuando aquel anciano empieza a flamear, hermanos, aquel manto, hermanos, aquellas personas que estaban ahí, hermanos, rasgándose, a la medida que se levantaban y empezaban a caminar, empezaban a resplandecer sus vestiduras. El anciano hablaba y decía: dile a mi pueblo que no se olvide de mí, que no se olvide de su hacedor. Dile a mi iglesia, me decía, que no se olvide quién le da la vida y quién le da la sanidad. Que no se olvide quién le da los alimentos. Me levanté, hermanos, a las 6 de la mañana. Mi cuerpo se sentía fortalecido. Y empecé a indagar qué era el amorreo, qué era el eteo, iglesia. Empecé a escudriñar, decía, ¿qué es esto? Empecé a estudiar, hermanos, y no va a creer, iglesia. Yo te estoy hablando de lo espiritual. El eteo, mis amados hermanos, es el espíritu, es el mercader del miedo, el terror. Muchas veces tienes eteo en tu corazón, que es el miedo. Empecé a indagar, hermanos, ¿qué es el amorreo, iglesia? Son demonios, hermanos, que desaniman. Son demonios, hermanos, que les gusta burlarse, de calumnia, de crítica, de chisme, desánimo, destrucción, depresión, desesperación. Y cuando empecé a indagar más, mis amados hermanos, el fereceo es que muchas veces el enemigo te va a tratar de sacar de tu posición, de donde Dios ha puesto o te ha puesto, iglesia. Y cuando empezaba a indagar todo esto, mis amados hermanos, el Jebuseo representa, hermano, la fuerza de las tinieblas, que muchas veces se encargan a destruir la familia, que en estos tiempos que es el matrimonio. Yo no sé si en este día hayas entendido esta revelación, pero yo pude entender, iglesia. Y dije: Señor, estoy aquí para que mi nombre esté escrito en aquel libro de la vida. Un día tú aceptaste a Cristo en tu corazón. Yo no sé cuál es tu meta. Y yo le digo a Dios, mi meta es estar un día contigo gozándome. Porque ese es el gozo duradero, iglesia. Ese es el gozo, iglesia, que necesitamos. Tú no lo sirvas a Dios por emoción, que la emoción se acaba. Tú sírvale a Él porque hay pasión en tu corazón. Y si tú estás aquí, tú ven porque tú amas al Rey de Reyes. Y preocúpate que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Le has preguntado alguna vez: Dios, Señor, mi nombre todavía está escrito? Mi nombre está brillando, Señor. ¿Le has preguntado? Muchas veces de esas cosas nos olvidamos. A veces nos preocupamos más de lo terrenal que lo espiritual, iglesia. Y si tú estás en este lugar, que tu vida se esté consagrando para que tú veas la gloria del Padre y gozar en su presencia, iglesia. Recuerda, hermana, que tú has venido con enfermedades. Eso es lo terrenal aquí. Tú no vas a entrar allá arriba con esa enfermedad. Tú ya no vas a entrar con ese aire, ese dolor arriba. Sé que aquí lo terrenal te duele el cuerpo, aquello, lo otro. Prepárate. Prepara y consagra tu vida para que tú puedas estar en las bodas del Cordero, iglesia. No sé cuántos quieren estar ahí para gozarnos y deleitarnos. Todo cristiano, mi meta es estar arriba, hermanos.
¿Quién? Nadie de aquí quiere ir al infierno. Es un lugar tormentoso. Hay que ir a las bodas del Cordero.